Reiniciamos hoy o continuamos con la serie del estudio en la carta a los Efesios. Vamos a resumir un poco más el título de la serie. La vamos a reducir a el título Dios nos ha bendecido en Cristo. ¿Puede repetirlo conmigo? Dios nos ha bendecido en Cristo. Qué bueno que estemos congregados hoy para adorar al Señor y para recibir la palabra. Dice la Biblia que no debemos dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En una ocasión oí que alguien decía que en la iglesia tradicional, la iglesia católica romana, había muchas personas que habían asistido a esa iglesia únicamente 3 veces en su vida. Cuando les echaron agua, cuando les echaron arroz y cuando les echaron tierra. ¿Entendieron o no? Pero la iglesia del Señor se reúne por lo menos cada primer día de la semana, el día del Señor, el día domingo, es para Él. Amén. Así que damos gracias al Señor por estar listos, congregados, ahora para escuchar la bendita palabra del Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. La palabra dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pablo habla de la vida pasada de los creyentes de la iglesia de Filipo. Se incluye él en la segunda parte. Pero también nos debemos incluir nosotros por ser parte de la iglesia. Así es que hablaremos del tema la vida pasada de la que Dios nos salvó. Amén. ¿Lo puede leer conmigo? La vida pasada de la que Dios nos salvó. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los de la carta de Efesios. Les dice las características de la vida pasada de la cual Dios los rescató y los salvó. Veamos entonces, en primer lugar, las características de esa vida. Era una vida que trae muerte. El vivir esa vida sin Cristo, esa vida pasada, no nos traía vida espiritual, nos traía muerte. Es lo que dice el apóstol Pablo. Aunque para muchos la vida acá pues podía tener muchas satisfacciones, podía tener algunos atractivos, realmente Pablo les dice, esa vida que ustedes estaban viviendo alejados de Dios, en su propia voluntad, esa vida les estaba produciendo muerte y les estaba llevando en el camino de muerte a la condenación eterna. Esa era la vida. Romanos 5:12 nos habla acerca de cómo esa vida sin Cristo produce precisamente la muerte. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, esa vida, Pablo, ya la estudiamos en la predicación anterior, dice que no solo mata el espíritu, mata el alma, mata la vida, trae muerte física, sino que también mata los ideales del hombre. Porque aunque el hombre nace en pecado, todavía refleja en alguna medida la imagen y la semejanza de Dios, empañada sí por el pecado, pero todavía tiene ideales, pero el pecado lo esclaviza de tal manera que le mata los ideales.
mata la inocencia, lo vimos. Cuando alguien comete un pecado, jamás será el mismo. Dios lo perdona, pero se pierde la inocencia cuando se peca. Eso le aconteció a Adán y Eva en el huerto de Edén cuando pecaron. O cuando un hombre o una mujer por primera vez pecan, pierden la inocencia. Pero también mata la voluntad. Cuando el hombre es esclavizado por un vicio, por un pecado, que lo practica de manera continua, se vuelve esclavo de ese pecado y ya no tiene voluntad para vencer, para romper esas ataduras. Le mata la voluntad. Aunque él diga con sus labios, no lo vuelvo a cometer, no lo vuelvo a hacer, realmente no puede salir de ese círculo vicioso. Mata el dominio propio. Esa vida, le dice Pablo, en lugar de acercarles a Dios, les alejaba de Dios. Ustedes eran ajenos, extranjeros, advenedizos. No estaban dentro del pacto de Dios porque ustedes vivían lejos de la vida de Dios. Ustedes estaban separados de Dios y esa separación, ese muro de separación, era esa vida pecaminosa que ustedes estaban viviendo. Es así como le explica a los hermanos que estaban en Efesios. Le dice, era una vida de tinieblas, era una vida de oscuridad. Aunque caminaban de día, ustedes estaban en oscuridad, con una mente ciega, con un espíritu muerto, y no podían discernir la voluntad de Dios, no podían entender el plan de Dios para sus vidas. Era una vida de perversión también y de desviación. Así que a causa de las maldades y los pecados en que vivían, ustedes estaban vivos físicamente, pero estaban muertos espiritualmente. Ustedes eran vivos, caminando, pero muertos en vida. ¿A nosotros nos pasaría algo igual antes de Cristo? ¿Sí o no? Exactamente igual. Estábamos lejos de Dios. Estábamos muertos en vida. Pero de esa vida mortal, de esa vida terrible, de esa vida pasada, Dios nos salvó. Y a los efesios también Dios los había salvado. ¡Qué hermoso! Señor, gracias por habernos librado de esa vida pasada, de esa vida de muerte. Todas las características de esa vida, era una vida según los criterios, los moldes, los pensamientos, las costumbres de este mundo. Así era nuestra vida pasada. Así era la vida pasada de los efesios. Ellos vivían de acuerdo como les enseñaron sus padres, como les enseñó su cultura de pecado, de idolatría, de fornicación, de sexo libre. Era una vida mundana. Ellos seguían la pauta, el ejemplo y los valores de ese mundo. ¿Saben ustedes que los valores del mundo sin Cristo no son los valores del reino? ¿Lo saben? ¿Sí? Lo vamos a recordar en alguna medida. Por ejemplo, el mundo dice, véngate. Pero ¿qué dice Cristo? Perdona. Y deja al Padre que haga su justicia. Estoy interpretando el texto. Los valores son diferentes. Los valores del mundo es afanarse por las cosas de este mundo. Pero el valor del reino es busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas que busca el mundo, el Señor se las dará a ustedes. Valores opuestos. Los moldes y los ejemplos del mundo son diferentes a los del reino de Dios. El valor y el criterio del mundo es ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Pero Jesús dijo, ora por tus enemigos. ¿Ve la diferencia? Los moldes del mundo son otros. Si alguien le grita a alguien en el mundo, dice, pues grítale tú también. Y grítale más fuerte. Pero la palabra de Dios dice
sabio es el que pasa por alto la ofensa. Diferente. Me recuerdo yo que los padres, no sé si siguen haciéndolo ahora, tal vez ya no están así, pero algunos se nos decía, cuando nos mandaban a la escuela o al colegio, decía, no te vas a dejar. Si te hacen esto, vos haceles esto, más duro. En lugar de decirle, mira, si te quieren hacer esto, habla inmediatamente con la maestra, que es tu autoridad, para que no permitas eso y me lo dices a mí. El mundo dice, un poquito de esto no es malo. La palabra del Señor dice, un poquito de levadura leuda toda la masa, toda la masa. El mundo dice, no es malo tener malos amigos, malas amistades, malas conversaciones. El reino dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El mundo dice, piensa en ti, hazlo por ti, te lo mereces, triunfa en la vida, tú puedes. Pero los valores del reino es, piensa en Dios, ama a Dios, sirve a los demás. El mundo, por ejemplo, no entiende muchas veces cómo es que un hombre puede dejar, y conozco varios ejemplos, una profesión donde tiene mucho éxito humanamente hablando, donde tiene buenos ingresos, deja eso y se va a un país lejano de misionero. Deja su familia, deja su lenguaje, deja su comida, deja sus costumbres y va a enfrentarse a una vida de hostilidad y de rechazo, pero lo deja todo y está contento sirviéndole al Señor. Eso no lo entiende el mundo, no lo entiende. Pero nosotros creo que entendemos eso. Cada quien como el Señor le ha dado un llamado. Pero el ejemplo del misionero es muy claro. El mundo cree, hablando de la vida según los criterios del mundo, que usted y yo estamos desperdiciando el tiempo aquí. Que nosotros estamos locos de remate, que nosotros estamos desconectados de lo que es el mundo. Porque para ellos la vida es celebrar, es festejar, es vivir ese mundo. Pero nosotros sabemos que aquí está la verdadera vida y vida en abundancia. Estamos viviendo la verdadera vida libre en Cristo Jesús. Se nos quitó esos moldes del mundo que traíamos en la mente y teníamos en el corazón. Primera de Juan 2:17, en la Nueva Traducción Viviente dice, y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea. En la versión de la Reina Valera 60 dice, el mundo pasa y sus deseos también. La vida pasada de la que Dios salvó a los efesios y a nosotros también, era una vida, en tercer lugar, en la que hacíamos la voluntad, oiga bien, del diablo. Se lo voy a probar bíblicamente, que hacíamos la voluntad del diablo, aunque no lo sabíamos. Realmente el diablo es quien nos dominaba, nos incitaba, nos tentaba. Literalmente aquí, cuando dice Efesios en el capítulo 2, versículo 2 en la segunda parte, y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Son los demonios. Es el mismo diablo. ¿Por qué? En otras palabras, literalmente lo que quiere decir este texto es que esa vida del pasado era una vida que seguía los dictados del príncipe del aire. Cuando alguien está escribiendo un dictado, ¿qué es lo que está haciendo? Escribiendo exactamente lo que le dicen, ¿sí? Una secretaria toma un dictado,
Entonces lo que le están diciendo está escribiendo. Pues los efesios y nosotros y todos los pecadores antes de Cristo en la vida pasada, seguíamos los dictados del príncipe del aire. Según nosotros eran muchas veces nuestros pensamientos, y puede ser que sí, pero estaban influidos por Satanás. Era nuestra decisión y nuestra voluntad, y no era cierto. Era el diablo. Primera de Juan 5:19, nueva traducción viviente. Sabemos que somos hijos de Dios ahora. Y ahora sabemos que el mundo que nos rodea, dice aquí, está, ¿qué dice esta versión? Controlado por el maligno. El mundo está controlado por el maligno. Todo lo que sucede en el mundo, las nuevas leyes de las agendas mundiales son pensamientos del diablo, son pensamientos espirituales malignos para romper, por ejemplo, en el caso de la familia, lo que Dios diseñó y creó desde el principio, varón y hembra los creó. El hombre se unió a su mujer, dejó a sus padres para que fueran una sola carne. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Es el mundo gobernado por Satanás. Primera de Juan 3:8 en la primera parte, en la Reina Valera contemporánea dice así: el que practica el pecado es del diablo. Entonces, el que está practicando el pecado del diablo está haciendo la voluntad ¿de quién? Del diablo. Y lo paradójico, lo irónico, es que muchos creen que el diablo no existe. Creen que el diablo es su mujer. En el mundo. No existe el diablo, es el diablo de mi mujer. El diablo es mi marido. No, el diablo es real. Se disfraza como ángel de luz. El diablo es más real. Me llamó la atención que incluso, oiga bien lo que les voy a decir, incluso algunos comentaristas de este pasaje dicen que en el tiempo de Jesús sí era correcto creer que habían espíritus y demonios y que estaba saturado el cielo, que mirábamos, el primer cielo, el segundo cielo, estaba saturado de espíritus, de demonios, pero que en la actualidad eso no es verdad, que el hombre moderno ya no debe de creer ni debemos asustarlos de que existen hoy demonios. Yo me temo que este hombre de Dios por un momento fue incitado por el diablo para escribir eso. Porque el diablo es real. El diablo es real. La escritura de principio a fin. En el libro de Génesis, uno de los primeros personajes que aparece ahí es Satanás, la serpiente antigua. ¿Sí? ¿Ha leído ese pasaje en el capítulo 3 de Génesis? Y uno de los pasajes de Apocalipsis, de los últimos, menciona que finalmente Satanás, la serpiente antigua, fue lanzada al lago de fuego, ¿correcto? Y ahí está, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Jesús lo dice, Pablo lo dice, los discípulos también, ahí está, no podemos negar. Vemos muchos pasajes. Fue Satanás quien tentó a Adán y Eva y les dijo, no es cierto lo que Dios les ha dicho, no es cierto que van a morir, lo que pasa es que Él no quiere que ustedes se conviertan como Dios. Es tan clara la Escritura cuando dice que Satanás incitó a David para censar al pueblo. Y Dios trató con él a causa de ese pecado. Satanás. Estoy hablando de la realidad de Satanás. Satanás, ¿sabe que en uno de los evangelios, una de las primeras narraciones que aparecen es la tentación de Satanás a Jesús? Ahí está. 3 veces lo tentó, 3 veces. Dije, estas piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Lo llevó al pináculo del templo.
Si me adoras postrado, todos estos reinos te los daré. Si te lanzas hacia abajo, recuerda lo que dice la palabra, que Dios mandará a sus ángeles para que guarden todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí está Satanás actuando. Jesús lo reprendió 3 veces con la palabra del Señor, la palabra escrita. Dios usó a Pedro por un momento para decirle a Jesús: no vayas a la cruz. Dice la Escritura que Satanás nos incita a buscar las cosas de abajo, no las de arriba. Vemos cómo Ananías y Zafira fueron engañadas por Satanás. Se pusieron de acuerdo para mentir acerca del precio de una heredad que habían vendido y que traían los apóstoles. ¿Por qué dejaste que Satanás pusiera en tu corazón el mentir al Espíritu Santo? Ahí está. Ahora nosotros podemos adorar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque esa vida pasada, mundana y también dirigida por el diablo, de esa vida Cristo nos salvó. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Dígalo, créalo y vívalo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Dígalo, créalo y actúe como tal. Actuemos en esa novedad de vida. Nuestra vida pasada, si era una vida oscura, terrible, pecaminosa, una vida de vacío, de confusión, una vida terrible. Veamos otra de las características de esa vida, de la cual Dios nos salvó. Era una vida animada por la desobediencia a Dios. Antes de conocer a Cristo, desobedecíamos a Dios abiertamente o por ignorancia o inconscientemente, pero desobedecíamos. Ahora lo sabemos. Antes no. Desobedecíamos a Dios. Íbamos en contra de la voluntad de Dios. Íbamos en el camino opuesto de la voluntad de Dios. Era una vida animada por esa desobediencia. Pablo dice aquí, en el texto, regresando a Efesios 2, 1 al 3. Dice: y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Esa vida de desobediencia también venía por el diablo, por nuestra carne y por el mundo. Pero la desobediencia está presente en la vida sin Cristo. Dios se ha revelado de muchas maneras a la creación. Dios se reveló por medio de la conciencia. Dios se revela por medio de la creación, dice Romanos capítulo 1. Aquellas personas que nunca han escuchado del pueblo de Israel, de las promesas del pacto, que no han escuchado del evangelio, dice que el poder de Dios invisible se hace claramente visible a través de la obra de la creación. Por lo tanto, nadie tiene excusa. La misma creación es un testimonio de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay un Dios real. El que mira hacia arriba tiene testimonio de que Dios existe, aunque no haya escuchado el evangelio. Por eso, cuando peca, no va a tener justificación. Yo no conocí la historia del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, nunca oí el evangelio. Sí, pero tenías una conciencia que todavía tenía destellos del conocimiento de lo que en realidad podía ser malo y lo que podía ser bueno. Pero además de esto, tenías un gran testigo que grita, que habla, la creación, los cielos, el sol, la luna, las estrellas, el mar, las montañas, los pájaros, la creación tan bella. Eso habla de la existencia de un Dios. No tienes excusa. Desobedeciste porque quisiste hacerlo.
Claro, después se manifestó de manera más específica a Dios a través del pueblo de Israel, de los mandamientos de Moisés, de los profetas, por Jesucristo mismo. Su evangelio se ha predicado en todo el mundo. Todavía no llegamos a todas las naciones, pero hablo de todo el mundo en el sentido, desde que la iglesia vino, se formó hasta donde va hoy, y la iglesia sigue caminando y avanzando, pues muchos lugares fueron evangelizados. Muchísimos. Se llegó a Asia, se llegó a África, se llegó a Europa. Las Américas están siendo evangelizadas. Dios se da a conocer a través del testimonio de su iglesia, de su evangelio. No tienen excusa. Dios habla pacientemente, Dios advierte, Dios amoneste, Dios reprende para que se vuelvan a Dios. Pero la vida del hombre sin Cristo, que era la vida que nosotros vivíamos en el pasado, hace lo que quiere, hace su capricho, hace su voluntad y desobedece abiertamente. Y como dije anteriormente, o por ignorancia o inconscientemente, pero de todas maneras desobedecemos a Dios. Romanos 1, 28, 31. La Biblia de las Américas dice así. Dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando, oiga bien, mire los pecados, la desobediencia, a una mente reprobada para que ellos hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados o atestados, dice la otra versión, de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Oiga lo que dice 2 Timoteo 3, 2, 4, la Biblia de las Américas. Esa desobediencia manifiesta en la vida de pecado, sin Cristo. Porque los hombres serán, siempre han sido, pero ahora mayormente en los tiempos últimos, se refiere en los versículos anteriores. Pero los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores. Terrible vida de desobediencia. Pablo le dice a los de Efesios, alaben a Dios, porque de esa vida pasada, de esa vana manera de vivir, Cristo los rescató. Y eso aplica a nosotros. Cristo nos rescató de esa vida vieja, esa vida pasada terrible. Y se dieron cuenta que no, aquí se mencionaron otros pecados que comúnmente no se mencionan. Porque muchos dicen, no soy tan pecador, pero cuando uno ve acá, hay injusticia, hay hombres que son injustos, hay avaricia, hay malicia, hay envidia, engaños, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios. Son pecados que no muchos se mencionan, pero son reales en la vida de las personas que a veces creen que son muy buenas personas. Soberbios, jactanciosos, desobedientes a los padres, sin entendimiento. Eso es pecado también. Y oiga lo que la lista de 2 Timoteo. Avaros, dice, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, implacables, calumniadores, desenfrenados, aborrecedores de lo bueno y traidores. Veamos otra característica de la vida pasada. Una vida en la que los efesios y nosotros seguíamos los malos deseos. Regresemos al texto de Efesios 2, 1, 3. Y dice, versículo 3, de esa
manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en el tiempo pasado. Siguiendo, ¿qué dice? Nuestros malos deseos. Íbamos tras nuestros malos deseos. Nos encantaba seguirlos, hacerlos. Nos deleitábamos. Aquí la palabra deseo es epitumía. Es el deseo de lo malo y lo prohibido. No está hablando de los buenos deseos. No, está hablando del deseo de lo malo ante Dios y de lo prohibido por Dios. Una vida en la que cumplíamos entonces los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, como hemos visto, el mundo se acaba con sus malos deseos, 1 Juan 2:17. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora en Cristo nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque Cristo y el Espíritu Santo están en nosotros. Y Él nos guía, y Él nos impele, Él nos mueve a hacer su voluntad. Pero antes de Cristo estábamos más perdidos que el hijo de la llorona. Terrible. Así les dijo Pablo también a los Gálatas en relación a esos malos deseos. Gálatas 5:16. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. De esa vida de malos deseos, Dios nos salvó. Estamos agradecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Característica número 6 de esa vida pasada. Una vida en la que cumplíamos el capricho de nuestros pensamientos. Veamos el versículo 3 en la segunda parte de Efesios 2. Cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros, ¿qué dice? De nuestros pensamientos, malos pensamientos. Ahora puede venir un mal pensamiento por Satanás o por la carne, pero si el Espíritu del Señor está dirigiendo nuestra vida, decimos no a esos malos deseos. Y hay que decirle no inmediatamente, no en el nombre de Jesús. Te sujetas, carne, en el nombre de Cristo. No. Pero sin ese poder del Espíritu Santo y sin Cristo, estábamos totalmente a merced de sus pensamientos. Lo que se nos ocurría muchas veces lo hacíamos sin meditar que estábamos ofendiendo a Dios y nos estábamos haciendo daño a nosotros mismos. Oiga lo que dice Génesis 6:5 en la Reina Valera 60. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La vida pasada sin Cristo, los pensamientos siempre jalan a lo malo cuando son de nuestra propia naturaleza. Cuando vienen del diablo no lo discernimos y creemos que podemos hacer tales o cuales cosas que nos vienen a la cabeza. Salmo 94:11, en la NBI dice: el Señor conoce los pensamientos humanos sin Cristo y sabe que son absurdos. La Dios habla hoy, dice, y Dios sabe que nuestros pensamientos son puras tonterías, los pensamientos del hombre son puras tonterías. ¿Así dice Dios habla hoy? No la quise poner, pero sí me llamó la atención. Ahora, cuando uno recuerda de verdad de la vida sin Cristo, muchos de nuestros pensamientos eran puras tonterías. A la luz del Evangelio, ¿o no? Sí. Se nos ocurrían unas cosas y hacemos unas cosas que hoy nos avergonzamos. Gracias a Dios que fuimos libres de esa vida de malos deseos, esa vida de cumplir los caprichos de nuestros pensamientos.
de esa vida pasada, Dios nos salvó. Debemos estar felices. Se recuerda que estamos hablando de las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Dios nos ha bendecido en Cristo. Bueno, nos ha bendecido al salvarnos de una vida pasada, tenebrosa, pecadora, que nos llevaba al infierno. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, de esa vida Dios nos salvó. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Él les dio vida a ustedes por medio de Jesucristo, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. En Cristo Jesús el Señor nos salvó de esa vida pasada. Y fue por pura gracia. Más adelante lo va a decir el mismo texto aquí en Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don, un regalo de Dios en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso es el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Es por medio de la fe sola, sin obras, sin méritos humanos, porque no tenemos méritos humanos. Es bueno recordar lo que he enseñado algunas veces. Cuando el hombre habla de buenas obras, Calvino dijo, son bienes relativos. No es una buena obra realmente delante de Dios, porque el motivo por el que hace esa buena obra que él llama, es un motivo puramente humano. El hombre sin Cristo, que no conoce a Dios, cuando da algo para beneficencia, para ayuda a los que necesitan educación, ¿por qué lo hace? Por reconocimiento a su nombre, a su apellido, a su familia, para que quede en la historia, para que quede en la memoria, por su conciencia tal vez también, para decir, he hecho muchas cosas que tal vez no están muy bien y con esto creo que voy a estar más tranquilo. Para que lo vean, para que le aplaudan, no lo hace para la gloria de Dios. Entonces no es una buena obra. Por eso ese tipo de obras, Isaías le llama, ese tipo de obras le llama que son trapos de inmundicia. Y trapos de inmundicia, en ese entonces la traducción literal con respeto a las hermanas y a todos, era pues lo que hoy se conoce como la toalla sanitaria que se colocaban para su periodo menstrual. Así son las obras del hombre que no tiene a Cristo Jesús. Para Dios son trapos de inmundicia. Por eso es por medio de la fe que podemos ser salvos. Es por medio de Cristo que esa vida pasada ha sido perdonada, hemos sido salvados, pero se nos ha dado una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso el bello texto de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Alabamos a nuestro Dios y Padre, que nos salvó de esa vida pasada, oscura, terrible, tenebrosa, que traía muerte, que vivía según los criterios del mundo, que hacía la voluntad del diablo, una vida llena de desobediencia, una vida en la que seguíamos los malos deseos y los caprichos de nuestros pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor, que fuimos libres y salvos de esa vieja manera de vivir. Y ahora en Cristo andamos en novedad de vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, muchas gracias.
Te alabaremos y te bendeciremos todos los días de nuestra vida por habernos salvado de esa vida que nos llevaba a la muerte eterna. Gracias por habernos entregado el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Nos diste el regalo de la fe y con esa misma fe creímos. Fue por tu gracia y tu misericordia. Señor, que nosotros como cristianos podamos vivir esa vida nueva. Ya no debemos de vivir la vida vieja. Está pasada. Está cancelada. Por eso ahora creemos que somos nuevas personas, nuevas criaturas. Lo creemos, lo hablamos y lo vivimos. Hermanos, cada día vivamos con esa nueva vida. En el nombre de Cristo Jesús, seamos diferentes, que vivamos de acuerdo a ese llamamiento precioso de la salvación en Cristo Jesús. Que vivamos agradecidos todos los días de nuestra vida. Y si hubiera alguna persona aquí que no es salva y que ahora comprende que la vida que está viviendo es una vida alejada de Dios, una vida sin Cristo, y cabalmente es una vida en la que usted no puede vencer pecados, vicios, adicciones, ataduras. Una vida que ahora usted entiende que es del mundo. Ahora sabe que está influenciada por Satanás, que controla todo el mundo. Ahora sabe que ha estado en desobediencia y lejos de Dios, pero quiere ser salvo. Ya no quiere estar en los malos deseos, ni seguir los pensamientos humanos, sino seguir a Cristo. Esta es la hora de salvación para su vida. Es la hora de visitación. Dios hablándole a su corazón. No tendrá excusa si usted rechaza a Cristo. No tendrá excusa. Y la manera de salvarse, Dios la hizo tan fácil, aunque costó la vida de Cristo. Es fácil porque si usted cree en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y los recibe en su vida como el Salvador, es salvo. Si alguien lo va a hacer por primera vez, diga conmigo esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo, sálvame. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Reconozco que soy pecador, me arrepiento, te pido perdón. Te confieso con mi boca como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste al tercer día de los muertos. Te recibo como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por salvarme de mi vida pasada y darme una nueva vida en Cristo Jesús. Amén.